Una criatura mitológica avistada en una cueva. Un ser pálido y alargado, como un dragón recién nacido flotando en la oscuridad de un pantano. Un depredador aterrador oculto en las profundidades del océano. Y una criatura diminuta y jorobada, cubierta de pelaje rojo, con una forma que no se parece a nada conocido. Prepárate, vamos a explorar los seres más aterradores del planeta. México. Una mujer paseaba junto a un río tranquilo cuando levantó la vista y lo vio. Una cueva oscura, tallada en lo alto de un acantilado. Sacó el teléfono y acercó el zoom. Lo que apareció en la pantalla la dejó paralizada. En la entrada de la cueva había una figura humanoide, altísima, imponente. El torso se perdía en la penumbra, pero aquellas piernas largas y delgadas eran inconfundibles. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, mirando hacia el valle como si lo estuviera vigilando. Muchos creen que esa cueva esconde a una criatura que ha sobrevivido sin ser vista durante generaciones. Un ser mítico que jamás quiso ser encontrado. ¿Tú qué crees? En lo más profundo de un pantano en aparente calma, un hombre grabó algo que se movía bajo las aguas turbias. No sabía qué era. La criatura era pálida, alargada, de una fragilidad casi etérea, como un dragón recién nacido deslizándose entre las sombras de los humedales. Su cuerpo avanzaba sin el menor esfuerzo, con unas branquias plumosas que le caían desde la cabeza como un velo a su paso por la oscuridad. No encajaba con ningún animal que él reconociera, y precisamente por eso el video se hizo viral en cuestión de horas. Para algunos, se trataba de un fósil viviente, una reliencia biológica que sobrevive donde nadie mira. Otros susurraban algo mucho más inquietante, que podía ser la cría de algo mucho más grande acechando en las profundidades. Pero el agua no es el único refugio de estos seres ocultos. A veces aparecen donde el frío haría imposible la supervivencia. Un chico caminaba solo por una zona remota cubierta de nieve cuando divisó una silueta enorme moviéndose a lo lejos. Al principio pensó que era una sombra, pero entonces aquello se desplazó. No caminaba ni arrastraba su cuerpo como un animal normal. Se movía como una masa de líquido vivo, fluyendo y ondulando sobre la nieve. Y era gigantesco, del tamaño de una bestia. Con las manos temblando, levantó la cámara y empezó a retroceder despacio, despacio, porque supo, con un terror creciente, que aquella cosa ya lo había notado. ¿Era un animal desconocido capaz de sobrevivir en uno de los entornos más hostiles y helados del planeta? ¿O era algo totalmente ajeno a todo lo conocido, algo que no debería existir en ningún clima? Un pescador sacó de las profundidades algo que le dejó sin palabras. Piel marrón grisácea cubierta de bultos, cabeza ancha y plana con aletas como alas y una cola retorcida. Parecía una mantarraya alienígena sacada de otro mundo. Pero lo peor vino después. La criatura arqueó su cuerpo y se dio la vuelta, mostrando un vientre aún más espeluznante que su espalda. El pescador retrocedió, y millones en internet no lograron explicar de dónde salió. Porque no todos los horrores del mar profundo necesitan disfraz. Hay seres que aterran tal como los diseñó la naturaleza. Y aquí entra la lamprea, un depredador parásito que lleva millones de años acechando en ríos y mares. A primera vista parece una anguila corriente, inofensiva incluso, hasta que abre la boca. Esa mandíbula se ensancha más que su propio cuerpo y revela algo sacado de una pesadilla. Un embudo carnoso repleto de hileras de dientes afilados como cuchillas, dispuestos en círculos perfectos. Esa boca tiene un único propósito: engancharse a otro pez y no soltarlo jamás. Una vez fijada, los dientes perforan la piel del huésped y la lamprea se alimenta de su sangre y fluidos. Pero lo escalofriante es que también es una amenaza ecológica brutal. En la región de los Grandes Lagos, se ha convertido en especie invasora. Ha diezmado poblaciones enteras de salmón y trucha, provocando el colapso de pesquerías que antes sostenían a comunidades enteras. Sobrevive donde casi nada puede, alimentándose de lo que aún vive.
Una mujer grababa cerca de una formación rocosa, cuando de repente, algo se movió en la entrada de una cueva. El corazón le dio un vuelco. Apuntó la cámara hacia la oscuridad y lo que vio no se parecía a ningún animal conocido. Era pequeño, grisáceo, agachado contra el suelo con unos dedos largos y provistos de garras que se clavaban en la tierra. Pero lo que helaba la sangre era su cabeza, inconfundiblemente no humana. La criatura se quedó al filo de las sombras, como dudando si dar un paso hacia la luz o desaparecer para siempre en las profundidades. Ella no esperó a descubrir sus intenciones. Salió corriendo. Y es que no todos los seres extraños se ocultan en la oscuridad. Algunos nacen con el horror grabado en su propio cuerpo. En plena África Central, un investigador se topó con algo que le heló la sangre. Era una serpiente, sí, pero no una cualquiera. Dos cabezas se movían de forma independiente, retorciéndose como si lucharan por el control del mismo cuerpo. Parecía un caso de gemelos siameses unidos en un solo tronco, incapaces de ponerse de acuerdo. Resultó ser una pitón bola bicéfala, una mutación que los expertos apenas han documentado en esta especie. Lo verdaderamente perturbador es que cada cabeza posee su propio cerebro y sus propios instintos de caza, lo que las condena a sabotearse mutuamente sin cesar. Imagina vivir así. Una cabeza detecta comida cerca mientras la otra siente peligro, y el cuerpo queda paralizado, atrapado entre dos voluntades opuestas. Sobrevivir en estado salvaje con esa condición es prácticamente imposible. Los científicos siguen analizando qué pudo provocar esta anomalía, y algunos se preguntan si no será la señal de un cambio que los humanos jamás hemos presenciado. Los espectadores sintieron un escalofrío recorrerles la espalda cuando una criatura de lo más perturbadora apareció en pantalla. Tenía el cuerpo imponente de un cocodrilo enorme, con la piel áspera y llena de picos, hileras de escamas endurecidas recorriendo todo el lomo y un hocico que daba puro miedo. Pero lo que helaba la sangre era un detalle imposible de ignorar. A esta bestia le faltaban por completo las dos patas delanteras. Ese cuerpo alargado y descompensado le daba el aspecto de un monstruo marino híbrido emergiendo del barro profundo. Para arrastrarse hasta tierra firme, deslizaba todo el pecho y el vientre por el suelo empapado, impulsándose con la cola y las dos patas traseras que le quedaban, en un movimiento lento y fantasmal. Pero si este depredador perdió sus extremidades, la siguiente criatura convierte su cuerpo extraño en un arma perfecta. La araña trampilla de Barranco rompe toda idea que tengas sobre cómo debería verse una araña. Su abdomen está hinchado y termina de golpe en un escudo duro, plano y perfectamente circular. Ese disco está cubierto de crestas y surcos que parecen un tallado antiguo, o como si alguien le hubiera pegado una galleta Oreo oscura en la espalda. Pero esta forma no es casualidad. Es un mecanismo de defensa brillante. La araña excava túneles subterráneos forrados de seda y la entrada es su obra maestra, una trampilla camuflada que se confunde con la tierra y las hojas del suelo. Allí aguarda, inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que una presa se acerca demasiado. Entonces sale disparada y la atrapa en un parpadeo. Y si un depredador más grande la amenaza, se lanza de cabeza al túnel y usa ese disco blindado como un tapón, sellándose a salvo en las profundidades. En las aguas inmóviles de un lago canadiense, algo rompió la superficie sin previo aviso. Una cabeza monstruosa se alzó sobre un cuello largo y demacrado, desafiando toda lógica. El cuerpo, completamente negro, desprendía un aura feroz y antigua, como si una bestia prehistórica hubiera escapado de su cautiverio en las profundidades. La boca permanecía abierta, escandalosamente ancha, como si llevase incontables años atrapada en la oscuridad abisal, y por fin pudiera respirar. Alrededor de su cuerpo sobresalían aletas o tentáculos largos y frágiles, extendidos en ángulos antinaturales. La silueta deformada erizó el vello de quienes lo vieron, como si una pesadilla hubiera cobrado forma real.
Los científicos sostienen que corrientes ocultas y olas estacionarias pueden engañar al ojo, creando la ilusión de joribas en movimiento. Pero los testigos no ceden. Algo antiguo sigue nadando bajo la superficie. Y hablando de gigantes del pasado, la siguiente criatura llevaba extinta millones de años, hasta que reapareció en el Amazonas. En lo más recóndito de la selva brasileña, un grupo de exploradores se abría paso entre la maleza, cuando, de golpe, se quedaron paralizados. Tendida frente a ellos, atravesando el suelo como un río de escamas, descansaba una serpiente colosal. Su cuerpo se perdía tanto en la vegetación, que resultaba imposible saber dónde empezaba y dónde terminaba. Los patrones de su piel y ese tamaño monstruoso encajaban con una bestia que solo conocíamos por los fósiles. El titanoboa, un gigante que la ciencia daba por extinto hace unos 60 millones de años. Pero lo que tenían delante no era hueso ni roca. Estaba vivo, respiraba, como si hubiera salido del pasado remoto para reptar hasta el presente. Un recordatorio escalofriante de que la Amazonia sigue guardando bestias que el ser humano jamás fue capaz de ver. Pero si hay un lugar donde la naturaleza parece haber perdido el juicio, es el fondo del océano. Ahí abajo, entre la oscuridad absoluta, acecha el pez abisal, un depredador tan perturbador que parece sacado de una pesadilla. La hembra cuelga un señuelo luminoso justo delante de su enorme boca, esperando pacientemente a que alguna presa desprevenida se acerque demasiado. Pero lo que de verdad te quitará el sueño no es cómo caza, es cómo se reproduce. Los machos nacen diminutos, débiles, casi inútiles. Su único propósito en la vida es encontrar a una hembra, una tarea casi imposible en la inmensidad negra del abismo. Y si alguno logra alcanzarla, se aferra a ella con dientes especializados y comienza a fusionar su cuerpo con el de ella, literalmente. Con el tiempo sus órganos se marchitan, sus ojos desaparecen y termina convertido en un simple saco de esperma unido permanentemente a ella, mantenido con vida únicamente por su torrente sanguíneo, una de las adaptaciones más extremas que se conocen en todo el reino animal. Un guardabosques patrullaba lo más profundo del bosque, en plena madrugada, cuando algo salió de entre los árboles y se plantó justo delante de él. Lo que vio le heló la sangre, una figura desproporcionadamente alta y demacrada, con un esqueleto que parecía estirado más allá de cualquier límite humano. De su cráneo brotaban cuernos, y sus dedos, largos y afilados como garras, se extendían hacia él en la oscuridad. Se quedó allí, observándolo, estudiándolo, y entonces, sin previo aviso, se lanzó directamente contra él. El guardabosques resistió, y lo empujó con todas sus fuerzas. La criatura tambaleó, retrocedió varios pasos insegura, y luego echó la cabeza hacia el cielo y soltó un grito que desgarró el bosque entero. Desapareció al instante. Lo más inquietante, los guardabosques de la zona llevaban meses recibiendo informes extraños e inquietantes que conducían a esa noche. En lo más denso de la selva amazónica, un grupo de expertos en fauna salvaje se abría paso entre la maleza cuando algo les cortó la respiración. Ante ellos, había una criatura colosal con forma de araña, tan enorme que superaba con creces cualquier especie registrada por la ciencia. Lo más perturbador era su movimiento. Decenas de patas avanzaban con una coordinación hipnótica, cada una desplazándose en un ritmo perfecto y deliberado que erizaba la piel. Estos científicos, acostumbrados a lo más extraño del reino animal, se quedaron paralizados. ¿Era una especie natural aún sin clasificar? ¿Un híbrido imposible? ¿O quizás el resultado de algún experimento olvidado, oculto en las entrañas de una selva que nunca ha sido domada? Una grabación borrosa y lejana captó a un animal bizarro avanzando a 4 patas. Su cuerpo marrón oscuro parecía una mezcla antinatural entre un mono salvaje y una criatura jorobada y mutada. Corría con la cabeza gacha, apareciendo y desapareciendo del encuadre como si intentara ocultarse a propósito.
Nadie logró distinguirle el rostro ni ningún detalle, y esa incertidumbre lo hizo aterrador. Su postura rastrera y sus intentos de pasar inadvertido sembraron un miedo genuino en quienes vieron las imágenes. Muchos imaginaron a una bestia feroz, escapada de algún confinamiento oscuro. Los expertos, sin embargo, apuntan a que animales con enfermedades cutáneas graves y trastornos neurológicos pueden volverse irreconocibles, jorobados, sin pelo, sin parecido alguno con su forma original. ¿Tú qué crees que era? Un pescador sintió algo raro en la caña. Al principio juró que eran 2 peces enredados en la misma línea, pero al sacarlo del agua, el escalofrío le recorrió la espalda. Era una sola criatura con 2 cuerpos completos compartiendo una única cabeza. La boca, enorme y abierta, le daba un aspecto monstruoso. Tan perturbado quedó, que guardó la ubicación de su pesquero como un secreto, aterrorizado de que alguien más lo encontrara. La imagen encendió el debate. ¿Deformidad natural o especie desconocida? Los científicos advierten que los contaminantes en el agua pueden provocar brotes de mutaciones así, convirtiendo a estos peces en advertencias vivas de contaminación. Y ahora pasamos a un animalito que parece inofensivo hasta que lo acorralas. Te presento al lagarto cornudo, una criatura con un mecanismo de defensa tan brutal que cuesta creerlo. Cuando se siente amenazado, este reptil hace algo que parece sacado de una película de terror. Dispara sangre directamente desde sus propios ojos. No es una exageración ni una metáfora. Acumula una presión tremenda en su cabeza, infla su cuello lleno de espinas para parecer más grande, y entonces expulsa un chorro de sangre por unos conductos situados junto a los ojos. Esa sangre puede salir disparada hasta casi 3 pies por el aire. El impacto no solo desconcierta al depredador, el líquido despide un olor tan repulsivo que cualquier atacante termina huyendo confundido. Pero este bicho no solo sorprende cuando lo atacan. Su cuerpo ancho y plano funciona como una especie de panel solar natural. Si hace frío, se estira al sol para absorber el calor. Y cuando la temperatura se vuelve insoportable, entonces vibra la cabeza, se sacude entero y se entierra bajo la arena hasta desaparecer por completo, escapando del calor extremo. En Tailandia, alguien encontró a un animal recién nacido del tamaño de un cachorro. Pero al mirarle la cara, la sangre se le heló. Donde deberían haber 2 ojos, solo había uno. Enorme, justo en el centro. Era la viva imagen de los cíclopes de las leyendas, esos gigantes de un solo ojo que creías que solo existían en los mitos. Y aquí estaba, respirando, real. Cuando los científicos analizaron su ADN esperando encontrar alguna anomalía, no hallaron absolutamente nada. Ninguna mutación, ningún error genético. La criatura era 100% real y natural. Algunos incluso sugieren que podría tratarse de algo que jamás habíamos presenciado. Y entonces, un video grabado en lo más profundo de la selva tropical de Brasil explotó en redes. Las imágenes mostraban un cuello larguísimo alzándose por encima de las copas, como si una serpiente marina se hubiera erguido sobre tierra firme. Se balanceaba despacio, con una presencia antinatural y dominante sobre el dosel. Pero lo inquietante llegó después. Entre los árboles cercanos, se distinguía una segunda criatura moviéndose. Para muchos, era la legendaria Yacumama, la serpiente gigante de los mitos locales que reina sobre el Amazonas. Otros apuntaban a un cobra real, ya que estas serpientes alcanzan longitudes extraordinarias y levantan gran parte de su cuerpo del suelo. Un granjero entró en su establo a plena luz del día, en esa hora en que todo debería estar en calma, y se topó con algo que no tenía ninguna razón para estar ahí. Una criatura pequeña y jorobada, cubierta de un pelaje rojo salvaje y enmarañado, de una forma que no se parecía a absolutamente nada que hubiera visto en toda su vida. Se quedó paralizado, sin poder procesar lo que tenía delante, y antes de que pudiera reaccionar, la cosa salió disparada. Cruzó el patio a una velocidad pasmosa
y se metió directamente en el campo de maíz alto, desapareciendo entre las cañas. Temblando, el granjero registró cada rincón, palmo a palmo, revisando entre las filas de maíz y el suelo circundante. No encontró absolutamente nada, ni un rastro, ni una pista, como si jamás hubiera existido. Una cámara de rastro oculta en lo profundo del bosque captó algo escalofriante de madrugada. Tras unos arbustos espesos, una figura enorme permanecía inmóvil, mirando fijamente a la lente. Sus ojos atraparon la luz infrarroja, dos círculos blancos brillando en la negrura. Su cuerpo, masivo y oscuro, estaba erguido por completo, de una forma que no encaja con ningún animal conocido. No huyó despavorido como una bestia asustada. Solo se ladeó ligeramente y siguió observando. Sabía que la cámara estaba ahí y no le importaba. Más bien parecía que la estudiaba. Y entonces, la cámara captó algo que te hiela la sangre. En medio de la noche más absoluta, una criatura minúscula permanecía encaramada sobre un tronco que cruzaba unas aguas negras como la tinta. No se movía, ni un músculo. Solo un ojo amarillo y brillante que devolvía la luz directamente hacia el objetivo, como si te estuviera mirando a ti. Su cuerpo, pálido y compacto, delataba que sabía perfectamente que estaban observándolo. Durante varios segundos, ni se inmutó. Y justo cuando creías que no iba a hacer nada, sin previo aviso, se lanzó del tronco con las patas completamente abiertas y se zambulló de cabeza en las aguas oscuras. Lo más inquietante, no hubo salpicadura, ni un sonido, ni el menor rastro. Simplemente, dejó de existir bajo la superficie. Y si creías que lo anterior era inquietante, espera a conocer al mirón del norte. Este pez es un auténtico camaleón del fondo marino, un depredador que domina el arte del sigilo como nadie. Su cuerpo aplanado y moteado desaparece bajo la arena, pero lo que realmente llama la atención es esa cabeza enorme que parece llevar grabada una expresión de susto perpetuo. Y no es casualidad. Sus ojos y su boca están justo en la parte superior del cráneo, la posición perfecta para escrutar el agua mientras el resto de su cuerpo permanece enterrado e invisible. Su truco maestro, un pequeño señuelo rosado que cuelga sobre su boca. En realidad es una aleta modificada que se mueve como un gusano tentador. Cuando una presa incauta se acerca demasiado, el ataque es instantáneo. La boca se abre y la absorbe con una fuerza devastadora en un parpadeo. En pleno desierto de la India, unos lugareños se toparon con algo que les cortó la respiración. Una criatura estirada sobre la arena ardiente, como si el calor la hubiera dejado dormida al descubierto. Lo que paralizó a todos fue su cabeza, idéntica a la de un dragón, con crestas marcadas y una forma sacada directamente de las leyendas. Del cuello nacía un cuerpo largo y sinuoso, serpenteante como una culebra. Días después, otro ejemplar casi idéntico fue filmado en un río cercano. No era un caso aislado. Aquello aparecía una y otra vez en la región. Los biólogos ofrecieron una explicación fascinante. Ciertos reptiles desarrollan crestas, escamas aquilladas y cuernos para fragmentar su silueta y camuflarse entre las rocas. La evolución, no la mitología, había esculpido a aquel dragón. Pero si crees que estos seres ocultos llevan la naturaleza al límite, espera a ver lo que un trabajador de laboratorio compartió en un video. Era una criatura diminuta, que parecía hecha por completo de cristal transparente. Su cabeza tenía la forma inconfundible de un lagarto, pero podías ver a través de su piel como si hubiera sido tallada en vidrio puro. Debajo de esa superficie translúcida, su caja torácica y sus huesos delicados brillaban con un rojo vivo e intensamente detallado. Para muchos, aquello no pertenecía a este mundo. Parecía una criatura alienígena, sacada de otra galaxia. La realidad, sin embargo, resultó igual de fascinante. Se trataba de un camaleón sometido a un proceso científico especial que volvió su piel transparente,
dejando al descubierto la intrincada estructura de su esqueleto. Y si esto te parece extremo, espera a ver lo que ocurre cuando la biología humana se lleva al límite. Haz clic en el video de tu pantalla ahora mismo y descubre a las tribus aisladas cuyos cuerpos desafían la ciencia moderna y rompen todas las leyes conocidas de la biología humana. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.